Padre, ya trajimos la lluvia, gracias por los tiempos de lluvia, Señor, pero que la lluvia no sea factor para distraernos, preocuparnos, Señor, del mensaje que tú quieres dar hoy en la tarde, Señor. Permítenos estar concentrados en lo que tú quieres enseñarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a terminar con la ayuda del Espíritu Santo esta primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer 3 pasajes. Vamos a leer primero Juan 21, 15 al 19. Después vamos a leer Hechos 2, 14, solamente el 14, y después entramos a la primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Así que primero vamos a leer Juan, capítulo 21, del 15 al 19. ¿Ya lo tienen? Después vamos a leer Hechos 2:14 y después terminamos leyendo la primera de Pedro. Dice en el versículo 15 de Juan 21: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Vamos a leer Hechos 2. Aquí en estos primeros versículos podemos ver que Jesús restaura a Pedro y le da un llamado o confirma su llamado. En Hechos 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y de ahí hasta el versículo 39, usted va a ver el primer discurso de Pedro o iniciando su ministerio. Jesús le dijo: ¿me amas? Sí te amo. Ok, apacienta, alimenta, pastorea a mis corderos. Recordemos que Pedro había negado a Jesús. Se había vuelto a su labor y Jesús le vuelve a llamar para que sea ese primer obispo, primer pastor de la iglesia, si queremos verlo así. No es el primer papa de la historia de la iglesia, como dicen los católicos. Simplemente Cristo le dijo: tú eres el encargado de iniciar junto con los 11 el ministerio de la iglesia a partir de los años ha seguido. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5 dice: luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A partir de aquí, entrando al final de su carta, su primera carta, podemos ver ya a Pedro ya siendo un anciano, un hombre de experiencia, un hombre que fue restaurado por Cristo, un hombre que Dios le dio un llamado, un propósito. Lo vimos a través de hechos ejerciendo su ministerio, lo que él le tocó hacer, y al final él está dando consejos a los servidores de la iglesia. Entendemos que este pasaje sí va dirigido muy en especial a los pastores, porque dice, luego a los ancianos. Cuando habla de ancianos, está hablando del liderazgo, de gente que está al frente de la iglesia, de algún grupo. No anciano de edad, sino anciano como servidores. En Timoteo y en Tito, Pablo, si usted recuerda, da instrucciones sobre cómo tiene que ser ese líder, qué características tiene que ser esa persona que quiere ser un líder, un servidor de la iglesia. Y usted lo puede ver después en la primera de Timoteo, de la carta de Tito, vienen los requisitos para los diáconos o para los obispos, para el pastor o para el que quiera servir como líder en una iglesia. Y Pedro inicia hablando de estos ancianos y habla de cómo tienen que servir a la iglesia. Entonces puede pensar y decir, bueno, pastor, predícate tú mismo porque tú eres el pastor. Sí, pero tú también tienes una función dentro de la iglesia. Y si Dios quiere en su plan, en su propósito, sacarte de la silla para ponerte en un lugar de ese lado, es porque yo algo en ti que tú no has visto. Pero no debemos hacerlo simplemente porque hoy me levanté, desperté, escuché un pájaro cantar y dije, ay, hoy soy el pastor. Porque no es así. Hoy me levanté y escuché la lluvia y dije, bueno, soy el líder de alabanza. O soy la líder de la escuela dominical. No se trata de eso. Se trata de que Dios a cada uno nos ha dado un don, lo vimos hace 8 días, que tenemos que ejercerlo. Ahora, de ahí que Dios te llame a un servicio en especial, es la cuestión de Dios para con tu vida. Los servidores, cualquier servidor, cualquiera que quiera servir en algún área, primeramente tiene que tener un corazón limpio para servir. O sea, Dios no va a usar al alcohólico de hoy que mañana diga yo soy el pastor de la iglesia nada más porque se levantó sin el efecto del alcohol. No lo va a usar. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un arrepentimiento, una entrega a Jesús, un cambio de vida y una disposición a ser pastoreado, mentoreado, guiado, aconsejado, discipulado, como usted le quiera llamar, para entonces, si en el plan de Dios, decir, te toca a ti. O sea, uno puede pensar, bueno, Pablo caminó solo. No, Pablo no caminó solo. Pablo dejó a Timoteo, dejó a un Tito. Pablo ejerció un discipulado. Jesús, él sabía que iba a ir a la Padre, pero dejó a 12. De esos 12 llegaron a 70, de esos 70 a 120, y de esos 120 estamos hoy aquí tú y yo, porque alguien nos habló del Evangelio. Eso no quiere decir que solamente, ya soy cristiano, aleluya, no. Si Dios te llama a algo, primero tienes que trabajar en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo vimos con Pablo cuando le habla a Timoteo. No tiene que ser avaricioso, no tiene que ser dado al vino, tiene que ser hombre de una sola mujer,
tiene que tener bien su casa. O sea, no es una élite, es una disposición del hombre a decir, yo quiero, ok, primero tu casa, primero tu vida, primero tu corazón. Algunos, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque dice Pedro, en el versículo es, apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo sé que sea un extremo de abusos, de malos ejemplos, malos testimonios de muchos pastores, de mucha gente que quiere la fama. Uno de los cantos de él decía, si acaso gana alguna fama, la llevará a la cima del Calvario. O sea, lo que Dios me permite hacer a mí como servidor de Él, porque primeramente somos servidores de Dios. Los pastores, los que tienen el privilegio de pastorear, somos servidores de Dios. El asunto es que cuando vemos la Biblia que dice hay apóstoles y profetas, como que mucha gente dice, es un rango más alto. Diría mi amigo Rubén Ojeda, somos gatos del mismo Señor. O sea, seas apóstol, evangelista, profeta, eres gato del mismo Señor. O sea, es para que nos gusta el título. Y entonces Pedro dice, ustedes que están de pastores, recuerda que estos servidores, estos pastores, estaban pasando una iglesia muy difícil. O sea, Pedro no conocía la aldea. Estas ovejas estaban siendo perseguidas por su fe. Estaban siendo seducidas por la cultura a dejar su fe. Cuando venía la gran persecución de Nerón, pero ya empezaba a ver cierto vislumbre de lo que podía pasar. Es una iglesia complicada. Y Pedro le dice, apacienten de la grey, que están de nosotros cuidando de ella. Un pastor que se diga pastor, un líder, un maestro de escuela dominical, un líder de alabanza, tiene que aprender a cuidar a los que tiene bajo su cuidado. Primeramente, si es porque, oye, pues el pastor trae una camioneta gris, no es del pastor. El pastor ya trae una camioneta blanca, no, tampoco es del pastor. A veces, oye, bueno, yo me acuerdo una vez, el pastor Felipe del Castillo habló de cuando él empezaba en el ministerio, que tenía un bocho o un Datsun. Era un Datsun viejito. Y le fregaba como los picapiedra. Y pues somos iguales. Así empezamos, todos de cero. Hoy muchos quieren, yo me siento pastor. Y tristemente, yo no he escuchado en México, pero sí en Estados Unidos, que hasta buscan pastores de las iglesias. O sea, como si fuera un trabajo normal. O sea, publican en el periódico, necesitamos pastor para cada iglesia. Y la gente, solamente porque es un trabajo, le van a pagar. Y mucha gente sirve por ganancia, no por amor, no por corazón. Más muchos no tienen el llamado ni siquiera, pero dicen, yo quiero ser el pastor. Una cosa es que, un ejemplo, es un que diga, vamos a abrir nuestra casa para una célula y nos vamos a encargar de atender a la gente. No quiere decir que es el pastor de ese lugar, es el encargado de ese lugar. Ya cuando Dios le diga a Leo, mira, vas a ya llevan un piso, ¿verdad? Ese otro piso, porque allí va a ser los salones de los niños, todo el auditorio y todo eso va a ser la casa. Ay, Señor, yo pensaba que para mí, no. Tú pensabas, pero no. Ahí va a estar la cocina, ahí va a estar los baños, y el primer piso es el auditorio, y luego vas a hacer, así va a ser.
Hasta entonces, yo sería el encargado de un grupo, de una célula, pero no es el pastor. Porque si pensamos, el pastorado trae recompensa, sí, sí la trae, pero también trae muchos sufrimientos. Y si no está dispuesto a sufrir, cuidando al pueblo de corazón, si solamente ves al pueblo como, perdóname la expresión, como el que va a tener la lana y no vas a cuidar su corazón, si vas a querer atender un pueblo, pero siendo tú el intocable, como muchos dicen. En los 90 yo escuchaba, todavía se escucha mucho esto, que tú no puedes tocar al ungido de Jehová. O sea, el pastor es intocable y no es cierto. El pastor se equivoca, el pastor se enoja, el pastor se desanima, el pastor llora, el pastor se desgarita la garganta por la lluvia, el pastor hace todo eso. Pero es un llamado que Dios le da a ese hombre, a esa pareja. Y si cualquier persona te diga mañana, yo soy el pastor, pero no aprendes a obedecer, nomás no vas a hacer nada. Y vas a tener mucho dolor a esa gente de la cual tú dices que vas a pastorear. Pero le dice que el servicio tiene que ser con humildad. Tiene que ser un servicio que exalta a Dios, porque es la forma de servir como Jesús lo hizo. ¿Tú recuerdas que Jesús un día caminando con los 12 y le dice, oigan, ¿qué dice la gente de mí? Es que es un profeta, Juan el Bautista, etc. Y ustedes dicen, no puede ser visto. Y él le dijo, no le digan a nadie. Porque un verdadero siervo del Señor no busca la fama. Busca solamente servir con corazón humilde. Y es como Jesús sirvió. Ahora, no solamente el pastor. Hay gente que está en alabanza, hay gente que está en la escuela dominical, hay gente que está sirviendo en el talento. Hay que hacerlo con humildad. Toda la labor que tú hagas, hazla de corazón. Para agradar a Dios y no agradar a los hombres. No para creer, yo sé que hay de talentos a talentos. ¿Sí o no? Yo sé que Dios a la niña de un talento especial en la cocina. Pero salir con mi esposa. Porque es diferente sazón, diferente forma. Pero yo sé que la hermana Margot tiene un talento especial. Y no es para que yo sí lo hago bien, ¿eh? No, ella no lo hizo bien. O sea, me faltó esto, pero es que es tu gusto, es tu sazón. Pero todos debemos de servir con humildad. La humildad sí trae recompensa. No me pierda aquí la carta de Pedro. Vamos a Juan, capítulo número 12. Juan, capítulo número 12, y versículo 26. Una condición para ser un buen servidor de Dios, esa es el 25 y 26. Versículo 25 de Juan 12 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quieres servir al Señor en algún área especial en la iglesia? Tienes que renunciar a tu estilo de vida. Porque hace años decían, es que yo no quiero estudiar. Y mucha gente dice, métete de pastor. Porque los pastores no trabajan. Los pastores se les cae la panza.
Los pastores no van el domingo a la iglesia. Los pastores viven de la iglesia. O sea, ese es el pensamiento. De tomar un pastorado, tomar una parte de un servicio en la iglesia, es dejar tu comodidad. ¿Sí? No sé cómo está en eso ahorita, pero seguramente tenemos que se inundó. Necesitaba yo. Necesitaba usted venir, no. Puede estar en su casa cómodamente, con un cafecito, una conchita, viendo su Netflix, su novela turca, coreana, yo qué sé, bien cómodo, ¿verdad? Y sin embargo, muchos pastores, mi esposa la que fue allá al cumpleaños de su mamá, dice, le pregunté, ¿dónde es el pastor? Viene de Huatulco. Ah, de Huatulco a Gancho son 2 horas, pero en terracería. Y con lluvia, pero cuando mi esposa era pequeña, de edad, porque de estatura siempre ha sido bajita, dice que el pastor que recorría caminaba 8 horas porque no había transporte. Eso es un pastor. Iba a ver a una familia, iba a ver a otra familia. Eso es servirle al Señor. Ok, ahora, pues págame el hotel 5 estrellas y llévame en primera clase o pésame la camioneta gris. Eso no es servir con amor. Si alguno le sirve a Jesús, sígame. Y seguir a Jesús es renuncio a mi placer, renuncio a mis gustos, renuncio a mi comodidad. Digo, alguien me dijo una vez, tú no vas a la aldea a las 2 de la mañana. Digo, no, a las 2 de la mañana vengo bajando después de un enfermo. Y nos pasó varias veces. Y no es por presunción, no es por decir que el hermano lo haga, no. Es que el servir al Señor es de que voy a dejar por darle a otro lo que necesita. Como lo hizo Jesús. Jesús escogió de sí mismo, se entregó completamente. Nadie le quitó la vida, él la dio y dijo, tengo el poder para tomarla. Y cuando él lo dio, es el ejemplo, todo servidor de verdad. Ay, ¿por qué me están pidiendo 8 kilos de papa? Ay, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Y yo por qué? Y por eso no hay avances en la iglesia. Que todo lo haga ¿quién? El pastor, ¿verdad? Porque él sí estuvo dispuesto, sí, porque es un llamado. Pero Dios nos llamó a todos a servir, pero a servir con humildad. Y Dios sí da recompensa. Ahora, para ser servidores de humildad, porque el capítulo 5 creo que lleva a ese sentido, al servicio con humildad, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Vamos a leer Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pregunta, ¿cómo aprendes de alguien si tú no lo conoces? Y para aprender de Jesús la humildad, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está Erika, está la hermana Vicky, a Daniela, mi esposa, Silvia, Carlos, que también nos apoya del otro lado, que están, y ya que están del otro lado sirviendo con la fuerza. Pero a veces queremos servir, porque, ¿y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no aquello? Y es que allá lo hacen así, y acá lo hacen acá. Y como no se hace su capricho, se enojan. Y no aprendemos que si queremos servir como Jesús sirvió, hay que pasar y aprender de él.
Como dijo Jesús, aprenda a mí que soy más humilde de corazón. Si tú vas a servir a decir, bueno, yo no puedo dar clase, vamos a poner un ejemplo, yo no puedo dar clase, pero puedo aportar para que se cumpla el ensayo. Dijo Jesús, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No toques trompeta diciendo, yo sí di, porque lo que hay en tu corazón es, pregunta pega, orgullo, soberbia, vanagloria. Y Jesús dijo, no es así. Servir a Jesús es servir con humildad, dispuestos a dar amor, dedicación, cuidado. Y de todo eso, sí, ciertamente a los pastores que ejerzan o ejerzamos bien nuestro llamado, sí hay una recompensa especial. Regresando a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, en lo que ya leímos es que hay que cuidar de la ley, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ser una recompensa. Jesús dijo, y donde esté yo, mi Padre le honrará. O sea, dirá, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. El don que te di, lo ejerciste. Tal vez sea nada más el hacer las tortillas, pero lo hiciste bien. Tal vez sean los frijoles que quedan bien buenos, pero nunca te negaste. Lo que yo te di, lo puse en práctica. Y donde yo voy a estar, tú vas a estar y mi Padre te va a honrar. Perdón, no es la palabra correcta, pero te va a presumir. Como lo hizo con Job. Ahí está mi siervo Job. No, Satanás, tú no conoces a Job. No. O sea, Dios en cierta forma, cuando somos humildes, sencillos, dispuestos a dar, a servir, Dios también nos recompensa. Ahora, como pastores, como líderes de la iglesia, sí habrá un momento en la eternidad donde recibiremos una corona incorruptible. Pero ¿qué crees? Que toda recompensa o todo lo que Dios nos dé, un día en la eternidad se lo vamos a dárselo a Él. Son las coronas que Él nos da, las vamos a presentar delante del Señor. Todo es tuyo. Tú eres el que nos llamó, tú eres el que nos limpió, tú eres el que nos puso en este lugar. A ti te damos la gloria. Y lo que yo logré en la tierra, aquí está. Simple y sencillamente es así. Y no importa qué gente que presuma ser apóstol o profeta o evangelista, todo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Ahora, la humildad no solo debe ser característica de los líderes, en este caso de los pastores, sino de toda la iglesia. ¿De toda qué? Vamos a leer ahí en 1 de Pedro capítulo 5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En la versión de la Reina Valera contemporánea, del versículo 5 dice de esta forma, también ustedes jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. Aquí está hablando de liderazgo. Muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. En esta época, yo creo que en todas, pero en esta época, qué complicado es que los jóvenes se sometan a la autoridad. Qué complicado es. Alguien publicó en el Face,
que deberían hacer como una encuesta. ¿Estás de acuerdo que los maestros le quiten los celulares a los muchachos cuando entren a clases? Y toda la gente, no, en la escuela no, desde casa. Y uno puso desde el kinder, porque los chamacos, ¿sí o no? Le quiten, y tenemos ejemplos, ¿verdad? Conocemos los tres ejemplos, creo que aquí no se hace mal ejemplo, ¿eh? Pero conocemos de que les quitas el celular y pegan el grito. Yo veo un video de una mamá que le quita el celular al niño y le dice al niño, me estás matando, te odia, me estás quitando la vida por un mugroso celular. Qué difícil es que en esta generación los jóvenes no quieran pedir consejo de liderazgo de sus padres. Que los padres dicen, tú ya lo sabes. No, qué difícil es esto. Porque si en casa no se respeta a la primera autoridad que tienes, que son los padres, ¿cuánto más vas a respetar a un liderazgo de una iglesia que te está dando un consejo, que se está corrigiendo? A mí me llamó la atención, me voy para... Allá sí hablan de amor. Qué difícil. Aquí se les pone un... No, no está, aquí no está. Todos los domingos apaguen su celular, pónganlo y está la peta y luego que ponen sus alabanzas bien raras. Y dices, bueno, Dios del cielo, o sea, qué difícil es. No nos gusta someternos a la autoridad, pero si no nos sometemos a la autoridad, Dios va a resistir nuestra oración. Dios resiste a los soberbios, a los desobedientes, rebeldes, tercos, necios, testarudos y todo el adjetivo que usted quiera ponerle. Dios los resiste. La oración no les grata, pero me encantó como dice esta versión. Pero se muestra favorable a los humildes. Pues Jesús dijo, quien quiera seguirme, tiene que dejar su estilo de vida. Hay que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso debemos meditar en cómo está nuestra vida delante del Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mencionamos que al servir al Señor hay recompensas. ¿Qué decidimos cuando somos humildes? Bueno, hallamos su gracia. Dios nos da de su gracia. Cuando somos humildes. Cuando conocemos, la regué, Señor, perdóname. Ten misericordia. Hallamos gracia delante del Señor. Él nos exalta, pero no para ser orgullosos o presumidos, sino para mostrar que sí se puede ser humilde. Porque estamos representando a Cristo y estamos representando su reino. Y en su debido tiempo, si un joven, una muchacha o un adulto que muestra humildad y muestra obediencia y muestra rectitud en su corazón, Dios lo puede empezar a promover. Yo no sé si Leo llegó siendo el gerente donde está trabajando. Desde abajo. ¿Y qué ven en ti? ¿La guapo? Una parte, ¿verdad? No está guapo. Es la humildad, es el servicio de empezar, mira, puntual, respetuoso, entrega bien las cuentas, ok, están a 100 pesos, ponle 200. ¿Pero qué crees? Que se puede encargar de un grupo, ya no de 10, ya de 50. Es un ascenso. Así es en la vida, pero también es en la iglesia. Todo aquel que llegue y diga, pues es que yo sé, tiene un corazón que hay que tener cuidado. Equivocadamente nos pasa y pasa en muchas iglesias. Que porque ya sabe tocar y lo necesito, pues ponte a tocar, mano.
Que porque sabe hablar bonito, pues ponla a predicar. Que porque agarra muy buenas las cosas, pues encárgale el aseo. Y luego anda hablando mal. Y anda sintiéndose la última Coca-Cola de la aldea. Y anda presumiendo. Y Dios a los soberbios los ve de lejos. Y lo más dice que la caída es más fuerte. Porque el solito se eleva. Y cuando Dios no soporta eso, la caída es peor. Entonces, Él primeramente le damos gracia, Él nos exalta, pero es con una actitud de humildad, como Él nos puede llevar de poco a poco a decir, bueno, ya no soy el que se sienta, ahora soy el que tiene el privilegio del domingo dar un mensaje al pueblo. Ah, soy la persona que está sentada, ahora soy la que se encarga de organizar la escuela bíblica de este año. De decir, bueno, ya aprendí ¿cómo es el don de mi sol ha sido? Ahora, este don, esto que hace, ahora puedo dirigir, apoyar al grupo de alabanza. Poco a poco te va llevando. Pero si hay un corazón que se ensorbece, que es orgulloso, nunca vamos a llegar a crecer. Ahora, a partir del versículo 7, vamos pues desde el 6 hasta el 9, hasta el 10. Pedro cambia el discurso y nos exhorta a cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que cuidamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que yo debo cuidar mi vida espiritual? Bueno, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, Pedro está citando eso que seguramente es lo que él escuchó y que ya leímos en Mateo 11:28, que si alguno está cansado y trabajado, ¿qué tiene que hacer? Descansar en Dios. Ya, tú dije el domingo, se la pasan angustiados, preocupados, 3, 4 de la mañana dándole vuelta, y dándole vuelta, y es que no tengo para renta, pues acostado no vas a tener para la renta, ¿eh? Es el otro día que me tengo que parar temprano para ir a buscar el pan de cada día, sabiendo que Él, ese día, confiando en que ese día me proveerá, que Él me va a dar. Pero mucha gente vive angustiada del mañana, preocupada. Mira, si no tenemos cuidado, mejor que vamos a dormir aquí, ¿no? Ya mañana nos vamos a la casa. Pues, ¿para qué te preocupas? Ay, y está feo. No, pero con justo acaba de llegar mi esposa, pues sí quiere su cama. Pero eso también me lleva a saber cómo está mi vida y mi relación delante de Dios. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo cuido mi vida espiritual? Depositando mis angustias, mis preocupaciones en Dios. 2, teniendo comunión con Él. Nuevamente, y creo que lo vimos hace 8 días, de que Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y nuevamente en el 5:8 dice, sed sobrios y velad. Y creo que lo dije hace 8 días, y no está mal volverlo a decir. Pedro escuchó, seguramente, vengan a mí todos están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y él escribe, pongan sus preocupaciones en Cristo, échenla a Él. Segundo, mantente en comunión. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está tu vida de oración? No se trata de orar 2 o 3 horas, si no tienes el tiempo. Se trata de ser constantes en la oración. Luego te enteras, uy, tengo broncas. Y lo primero que uno les pregunta, ¿estás orando? Es que no tengo tiempo. ¿Y no ven que no hay tiempo para orar? Digo, que te duermes a las 3 de la mañana, pues es asunto tuyo. Te duermes a las 3, te pasas a las 5, pues
Y luego se mete. Y ese es el trago así como con palillos, ¿no? Pero tienes tiempo para orar. ¿Cómo está tu lectura diaria? Ay, pasó es que cuando leo me da tanta paz que me duermo. Pero ponte delante de la pantalla. Chútate una serie de 5 capítulos, de 50 minutos. Cada capítulo, ¿cuánto tiempo perdiste? Dicen, yo no está mi hijo, pero creo que la dopamina, ¿no? La que te mantiene activo, no sé si es eso. Si es, usted que sabe. Y dicen los que saben que a cierta hora el aparatito este se tiene que dejar para que tu cerebro se relaje. Pero los jóvenes normalmente y algunos adultos luego los ves el domingo. Porque no descansamos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Sé sobrios y velad, mantente alerta, porque el diablo no te quiere rasguñar. El diablo te quiere devorar. Y va a atacar tu matrimonio, va a atacar tu vida, porque es lo que él quiere. Pero si confío, si tenemos un corazón en comunión con Dios, una vida en comunión con Dios, es muy difícil que caigamos. Y no vamos a caer, nos va a devorar el chancles. Él espera un problemita, una aflicción, una angustia que nos desvíen del propósito de Dios, como lo que ya hace en los tiempos de esta carta. Siendo perseguidos, siendo forzados por la sociedad a dejar su fe. Y Pedro dice, hey muchachos, despiértense. Velen, oren, mediten. Digo, no he calificado los exámenes, pero por los 2 primeros que dije, Dios del cielo, estamos comenzados porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y no me digan que no se puede. Yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones, pero no sé quién te usa la mano, pero en ese aparato puedes ponerte tu audífono y escuchar la Biblia las veces que quieras. No que estás con la guacha sabrosona. Bueno, es allá. Y no me digan, es que el niño no me dejó. Dale una nalgada y ponte a chillar. Voy a orar por ti, escuincle. Voy a orar por ti. Voy a bendecir tu vida. Porque así como ponemos al médico cuando se enferma el chamaco, debemos ir a Cristo para decirle, Señor, ayúdame a estar atento en mi vida. Ayúdame a tener cuidado en mi vida. Luego dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo sé que tengo una vida espiritual sana cuando mi esperanza es Cristo? Porque dice Pedro, sé sobrios y velad, el diablo anda con monstruo buscando a quien devorar, pero si tú te mantienes firme en qué, ¿en la fe de quién? Ah, yo pensé que en la fe de Leonardo, porque no. Ah, yo pensé que en la fe de Daniela, porque a lo mejor ni su fe está tan firme. Me llama la atención que dice, el cual estar firmes en la fe. Pablo a los efesios les dijo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estar firmes usando la armadura de Dios. Usando lo que Dios ya te dio. Y dice Pedro que Él nos ha hecho renacer a una esperanza de vida, una esperanza viva, a una herencia incorruptible y a una seguridad, que somos guardados por el poder de Dios. Pero es a través de mí
comunión. Yo sé que les caemos gordos a la iglesia, a los pastores, cuando hablamos de la comunión. ¿Qué tanto está tu comunión? No, yo estoy seguro que también muchos de nosotros, a veces nuestra comunión también está. Pero Pedro nos exhorta a todos, a los pastores, a la iglesia, a decir, hey, tu comunión tiene que ser lo primero. Porque va a venir el diablo y te vas a, no te vas a, te va a devorar. A Pedro le dijo Jesús, oye, el diablo ha pedido tu alma. ¿Y qué crees que dijo Pedro? Amén, gloria al Señor. No, Señor, tú me vas a proteger, ¿verdad? Tú eres mi fiel amigo, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Y Jesús dijo, ¿y qué crees? Te vas a dañar. Le di chance, pero estoy dando que tu fe no mengue. Y después de este proceso, vuelvas y confirmes a tus hermanos. Y Juan 21 es lo que nos enseñó al principio. ¿Me amas? Sí, cuídalos, apaciéntalos, pastoréalos, aliméntalos. Y tú ves la vida de Pedro rápidamente, la ves en Hechos y lo que escribe sus cartas, que se mantuvo firme, no perfecto, pero se mantuvo firme. Y por eso dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No, yo no quiero padecer, yo no quiero sufrir. Yo quiero ganarme la lotería y vivir de mis rentas. No, yo no quiero enfermarme, pero te tomas bien frías las Coca-Colas. Y los riñones están... Y luego, ¿por qué me enfermé, Señor? Porque te tomas una Coca-Cola de este pelo. Tenemos que aprender que a veces el cristiano va a enfrentar padecimientos. Toda la carta habló de eso. Toda la carta de Pedro habló de que los cristianos íbamos y vamos a tener padecimientos. Pero necesitamos aprender que es un poco de tiempo. Y esa prueba, dice Pedro, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y a establecer. Pero es cuando estoy en comunión con Cristo. ¿Usted recuerda la historia de los 3 cochinitos? Uno lo hizo de qué? De paja. Otro no sé de qué. Y fue de madera. Y el otro fue de ladrillo. Y llegó el lobo y sopló a la de paja y llegó y sopló, llegó al de madera y sopló y pero igual el que hizo de ladrillo y nomás no pudo. Pero los 3 se enfrentaron. Jesús lo manejó mucho mejor que la historia de los 3 cochinitos. 2 hombres echaron el mismo mensaje, pero uno hizo caso y fundó su vida, su familia, su matrimonio, su negocio, su trabajo, lo puso sobre la roca. Y el otro escuchó lo mismo, pero lo puso sobre la arena. Y los dos enfrentaron la misma prueba, la misma lluvia, la misma tempestad. A los dos los golpeó el mismo río, pero uno se mantuvo porque tenía una certeza de quién había creído. No evitó que golpeara el río, no evitó que la tormenta golpeara, lo permitió, pero al ser obedientes y humildes, mi negocio no, estará un poquito bajita la venta, pero yo no nos hago sin comer. Mi matrimonio tiene un problemita ahí porque se fue una semana mi esposa y yo me quedé, pero está firme. Mi salud está bien porque me alimento bien, tomo agua y no coca y estoy bien. Me mantengo en oración, me mantengo enseñándole a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa, nos mantenemos, estamos sobre la roca. Pero el otro escuchó lo mismo, lo puso sobre fundamentos no sólidos. Y vino, y dice la Biblia, que el proceder de ese hombre fue peor. Entonces Pedro nos dice,
nos llama, nos exhorta a tener una relación firme con Dios para que cuando venga la tormenta, cuando pase ese sufrir, después de ese tiempo, Él mismo, o sea, Jesucristo mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro termina su carta enviando saludos a los hermanos que estaban en una ciudad conocida como Babilonia, pero que era Roma. Dice así el versículo 12. Por conducto de Silvano, y este hombre Silvano ya era un colaborador de la iglesia. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pero termina su carta enviando saludos a los hermanos y especialmente refiere Babilonia. Babilonia lo vimos al principio. Es un simbolismo que le pusieron a la ciudad de Roma. La ciudad de Roma en aquellos tiempos era un verdadero desenfreno, entregaba placeres a muchas cosas. Cosas que hoy en día estamos viviendo. Y usted dígame si no es cierto. Mucho desenfreno, mucha ideología, mucha que, ayúdeme, mucha maldad, ¿qué más? Violencia, vicios, injusticias. Lo estamos viviendo hoy, en este año, en este siglo. Lo que vivió la iglesia en los tiempos de Pedro fue del 63 después de Cristo. Lo estamos viviendo hoy en día. Oscuridad, abandono de muchas familias en sus responsabilidades, violencia dentro de los hogares. Lo estamos viviendo hoy en día. Pero de esto podemos aprender algo que debemos de poner en práctica. Primero, nosotros somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, no debemos acostumbrarnos a vivir como el mundo vive. Debemos ser como el Salmón, ir contracorriente. Ay, pues el mundo dice que y perdón si alguien lo que hay, no es ofensa, que quede claro. Ay, pues mira, se puso un osito, también ponte dos. Ay, pues mira, tiene dos mujeres, tú ten tres. Mira, ella ya no anda con él, anda con ella. No debemos acostumbrarnos a eso. La iglesia del tiempo que Pedro escribe estaba enfrentando ese tipo de cosas. Y somos peregrinos, vamos de paso. No debemos por qué adoptar a vivir como el mundo vive, sino contracorriente. No acomodarnos a las falsas ideas de la vida que Satanás está ofreciendo, sino reprenderlas con acciones por medio de la palabra de Dios, en amor, eso sí. Y lo segundo es que esta iglesia estaba rodeada de oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y por medio de nuestro testimonio es como podemos hacer brillar el evangelio también. Porque Dios usa nuestro testimonio para que en ese lugar de oscuridad donde tú te muevas, donde tú te relaciones, brille la luz de Cristo para alumbrar a todos los demás. Y puedan ver y puedan conocer, mejor dicho, la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Que pasen de muerte a vida. Eso es lo que Dios quiere.
en estos tiempos para la iglesia. Que no nos acomodemos, que no compitamos con otros, sino que tú y yo seamos la sal y la luz que el mundo necesita. El problema es si a ti te interesa brillar, si a ti te interesa manifestar a Cristo. Porque si tú piensas vivir para ti, tu corazón no es recto. Y Jesús dijo, el que me quiera seguir va a perder. Va a perder su vida aquí, pero va a ganar la eternidad. ¿Qué vas a perder aquí? Amigos, posición, familia, pero estás ganando la eternidad. Y si lo queremos seguir y queremos servirle, una de las promesas es que estaremos con Él y el Padre nos va a honrar. Y puede ser que lo haga aquí. Ahí está Silvia, ahí está Erika, ahí está Carlos. Estos son servidores, porque hasta ellos mismos se entregan. No de que, ¿sabes cuando venga el pastor? Y si el enfermo está en tu casa, tú ora por ese enfermo. Y si es tu vecino, tú háblale de Cristo. Pero que diga, bueno, ¿me vas a hablar de Cristo? Sí. ¿Y por qué le pegaste a tu esposa? ¿Y por qué insultaste a tu padre? ¿Me vas a hablar de Cristo? Sí, ok, porque veo cómo lo tratas, cómo eres responsable, cómo tu vida es diferente. Eso es ser sal y eso es ser luz. Y Pedro termina diciendo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y que Pedro termina esta carta con esta exhortación. Y toda la carta nos ha llevado a dos cosas. Que quizá no va a padecer, pero también hay victoria. También hay logro. También hay poder de Cristo. ¿No quieres padecer? Yo sé que no, tampoco quiero padecer. Pero el cristianismo, el verdadero cristiano va a enfrentar las luchas sabiendo en quién ha confiado. Y sabiendo que en quien ha confiado lo tiene en la palma de su mano y lo cuida, lo protege. Nos va a salir a veces la vida así, pero si oramos, nos mantenemos en comunión con Dios, todos los días con Él, cuando venga la prueba, tú estás bien. Y firme no de soberbia, firme de que yo creo en ti, Señor. Estoy luchando, pero sé que tú me has dado la victoria. Dame paciencia para enfrentarla, dame sabiduría para enfrentarla. Y al final la gloria va a ser para ti. Y que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por que hoy terminamos este estudio de esta primera carta del apóstol Pedro. Cada capítulo trajo enseñanza para nuestras vidas. Pero, como lo hemos mencionado, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso pedimos de tu gracia, Señor, para poder, Padre Santo, obedecer la palabra con humildad, con sencillez de corazón. Perdona, Padre, si hemos actuado de una forma no correcta delante de ti. Si hemos sido soberbios, tercos, necios, testarudos, lo que sea. Por querer vivir el Evangelio como creemos que debemos de vivirlo y no como lo dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir el poder del Evangelio, aún en medio de la prueba, de la tormenta, mantenernos confiados en que tú tienes el control de todo. Padre, gracias por el pueblo que llegó hoy. La lluvia, Padre, te pido, Señor, que no impida que el resto de tu pueblo llegue a sus domicilios, Señor, esta noche. Que lleguen con bien, Padre, porque tú sabes que en esta zona se complica mucho el poder regresar a los hogares. Pero pedimos de tu gracia, de tu favor, para que tu pueblo, Señor, llegue con bien. Y en esta noche, que tu paz reine en nosotros, danos la gracia de descansar y poder fortalecernos para mañana hacer las actividades que tengamos que hacer.
no olvidándonos, Padre, que somos sal y luz en esta tierra, Señor. Padre, donde quiera que esté tu pueblo, sea eso, sal y luz. Seamos sal y luz, Padre. Con humildad servirte, con corazón puro servirte, Señor. Dispuestos a obedecer, Señor. Y oramos, Padre, porque los pastores, Señor, tengamos ese corazón de cuidar la grey, tu pueblo, alimentarle, apacentarle, Señor. No con soberbia, no con ganancia deshonesta, sino, Padre, con humildad, siendo ejemplo para la grey, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayuda a mí a seguir pastoreando junto con mi esposa este pueblo, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, y danos la sabiduría, la gracia para seguirlo haciendo y la fortaleza para cumplir lo que tú nos encomiendes hacer, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde.